Cuando el novio de mi hermana se burló de mi trabajo frente a toda mi familia y mis padres se rieron de mí, guardé silencio, pero cuando revelé lo que realmente sabía sobre su gran proyecto, hice que su arrogancia se derrumbara en cuestión de segundos. Mi familia siempre ha vivido pendiente de las apariencias, ropa cara, lugares elegantes, fotos perfectas. Yo crecí en ese ambiente, intentando mantenerme apartado, concentrado en construir algo real por mi cuenta. Creí que ya estaba lejos de todo eso, pero el nuevo novio de mi hermana, Marcus Whitmore, decidió recordarme lo contrario con una simple burla, y, sin querer, dejó al descubierto algo mucho más grave, que su firma estaba intentando apropiarse de mi tecnología. Pero mejor empiezo desde el principio. Mis padres eligieron celebrar el cumpleaños 27 de mi hermana, Jenny, en un sitio llamado Northwest House, un lugar tan pretencioso que hasta los menús parecían piezas de oro y los camareros te evaluaban de arriba abajo antes de hablarte. Mi padre, Frank, llevaba semanas presumiendo que había conseguido mesa allí, como si no estuviera estrangulando su tarjeta de crédito para pagarlo. A él le encantaba sentirse parte de un mundo al que, según él, debíamos aspirar. Cuando llegué, todos ya estaban acomodados como si asistieran a un evento exclusivo. Mi madre, Linda, posaba con esa elegancia rígida suya. Jenny brillaba en un vestido que probablemente compró solo para las fotos que luego subiría a redes. Y junto a ella estaba Marcus, peinado impecable, sonrisa entrenada, reloj caro acomodado estratégicamente bajo la luz. Hablaba demasiado fuerte, como si temiera que el silencio revelara quién era realmente. Evan, me llamó mi padre con un gesto teatral, como si fuera el invitado especial. Qué bueno que llegaste. Me senté, pedí café, mientras todos escogían los platos más obscenamente caros. Marcus estaba dándole una conferencia a mi madre sobre cómo los negocios de verdad requieren valentía, no comodidad. Su tono sonaba perfecto para videollamadas, seguro, vacío, inflado. Frank asentía fascinado. ¿Ves, Evan? Dijo. Marcus tiene la mentalidad que siempre te digo que necesitas. No le teme a ir por lo que quiere. Jenny soltó una carcajada exagerada y añadió. Tal vez podrías aprender un poco de él. Respondí con una sonrisa cortés. Estoy bien así, gracias. Marcus se echó hacia atrás, satisfecho consigo mismo. Recuérdame, ¿qué era lo que hacías? Algo con hojas de cálculo y fraudes, o lo que sea. Dirijo sistemas de datos que detectan patrones de fraude, contesté. Ah, uno de esos programitas pequeños, se burló. Mi firma está viendo algo parecido ahora. ¿Cómo se llamaba? ¿Coremetric? Suena adorable. Podríamos rehacerlo en una semana. Mis padres rieron. Jenny también. Dejé el tenedor a un lado. Les tomaría más tiempo, respondí. Sobre todo porque necesitarían mi autorización. La sonrisa de Marcus se tensó. Perdón, pero, ¿qué? Es mío, dije con calma. Cada línea de código. Tu empresa ya está bajo acuerdo de confidencialidad por la demostración. Deberías saberlo. El ambiente se congeló. Incluso el camarero se detuvo brevemente. Mi madre miró a Frank esperando una reacción. Marcus forzó una risa nerviosa. Seguro hay un malentendido. ¿Dices que tú hiciste Coremetric? No lo digo, respondí. Lo afirmo. Solicitud de patente presentada hace 2 años. Contrato de licenciamiento firmado el trimestre pasado. 7.2 millones. El silencio fue inmediato. Jenny dejó de sonreír. Evan, ¿de qué hablas? Preguntó. Pregúntale a tu novio, respondí. Acaba de presumir que podría reconstruir algo que no le pertenece. Marcus se enderezó, molesto. Estás interpretándolo mal. No, lo interrumpí. Y antes de que sigas, recuerda a tu equipo que salir del alcance autorizado del demo viola el NDA. Si detecto tráfico fuera del sandbox, entrará legal. Mi padre intentó recomponer la situación. ¿Basta de hablar de negocios? ¿Sí? Es el cumpleaños de Jenny. ¿Querías algo arriesgado, papá? Pregunté. Ese es un riesgo de 7 millones. Siempre dices que juego demasiado seguro. Quizá el problema es que no reconoces un trabajo serio hasta que otro presume de él. Frank no respondió. Nadie lo hizo. Doblé mi servilleta, la dejé al lado del plato y murmuré. Feliz cumpleaños, Jenny. Pedí mi cuenta antes de que alguien insinuara pagarla. Marcus apenas tocó su plato. Jenny no sabía si debía sentirse humillada o indignada. Cuando por fin me levanté, mi padre soltó. Evan, no conviertas esto en una escena. Lo miré. Tú la convertiste en una escena desde el momento en que decidiste que el respeto era opcional. Y salí. Al llegar a casa no sentí orgullo ni rabia, solo una especie de calma firme. Dejé mi chaqueta, encendí la lámpara del escritorio y abrí mi laptop. El panel de Coremetric iluminó la habitación con su interfaz precisa y silenciosa. Todo funcionando tal como lo había diseñado.
Ese reflejo de estabilidad me recordó por qué había comenzado todo. Me llamo Evan Hart, tengo 30 años y llevo toda mi vida profesional analizando sistemas de datos. No me muevo por títulos, ni por cargos llamativos, me dedico a solucionar problemas. Durante años, también pensé que ese era mi rol en mi propia familia. Crecí en una casa donde la imagen lo era todo. Frank hablaba sin parar de sus supuestos contactos de negocios, que por lo general eran personas que vio una sola vez en un campo de golf. Linda mantenía la fachada impecable. Jenny era la estrella absoluta, cualquier logro suyo se convertía en motivo de celebración. Yo, en cambio, era el hijo silencioso que sacaba buenas notas porque se esperaba de mí, no porque a alguien realmente le importara. Después de graduarme me metí en tecnología contable, luego en análisis de riesgo. Trabajos seguros, estables, sin glamour. Ascendí sin ruido y descubrí que daba igual cuánto aportara, siempre había alguien por encima que tomaba el crédito. Estaba construyendo carreras ajenas, no la mía. Hasta que una madrugada, hace unos 3 años, revisando los registros de auditoría de una empresa, detecté un patrón que nadie más había notado. Un error profundo que revelaba fraude interno. Me di cuenta de que un sistema suficientemente inteligente podría haberlo captado antes. Ese pensamiento me persiguió durante días, hasta que dejé de preguntarme por qué nadie lo hacía y comencé a crearlo yo mismo. Sin inversores, sin equipo, solo mi computador, una libreta llena de ecuaciones y una cafetera barata que nunca descansaba. Así nació Coremetric, primero como un script diminuto, luego como un motor capaz de rastrear inconsistencias entre millones de transacciones. Pasé incontables noches programando hasta el amanecer. A veces reescribía partes enteras, otras lo estrellaba contra errores que parecían imposibles. Pero después de un año de trabajo constante, Coremetric empezó a superar mis propias expectativas. Ya no se limitaba a detectar fraudes simples, los anticipaba. Señalaba patrones antes de que el problema apareciera, como si pudiera leer intenciones escondidas en los datos. Fue entonces cuando supe que tenía algo verdaderamente sólido entre manos. Decidí ponerlo a prueba en el mercado sin revelar quién era yo ni cuál era mi historial. Abrí una empresa fantasma llamada Variety Line Systems y envié solicitudes de acceso a prueba a varias firmas medianas dedicadas a consultoría o finanzas. Cada demostración se ejecutaba dentro de una máquina virtual de solo lectura, con límites estrictos de tiempo y varias capas de cifrado. Antes de ingresar, aparecía un aviso de acuerdo de confidencialidad acompañado de una notificación clara: la sesión sería grabada y cada clic registrado. Si algún usuario intentaba forzar el acceso a las API internas, el sistema lo marcaba de inmediato. Las respuestas fueron variadas. Muchas empresas actuaron con total profesionalismo, otras simplemente ignoraron la invitación. Pero hubo una cuyo comportamiento llamó la atención desde el principio. Su dominio coincidía con una firma de reestructuración corporativa que me sonaba de publicaciones que había visto en LinkedIn. En los registros aparecían múltiples intentos que excedían los límites del demo. Me pareció extraño, aunque preferí no darle demasiada importancia. Pensé que tal vez su equipo técnico era descuidado. Unas semanas después, Aston Holdings, la empresa matriz que controlaba varias consultoras, entre ellas Trenway Consulting, se comunicó conmigo. Querían negociar una licencia completa. Pasé 3 días preparando una presentación exhaustiva que jamás llegué a usar. Tras una sola llamada, hicieron una oferta que me dejó inmóvil frente al monitor: $7.2 millones por una licencia global exclusiva de Coremetric. No dudé ni un segundo. Acepté de inmediato. El contrato llegó 2 semanas más tarde. Lo revisé palabra por palabra. Todo estaba en orden. Firmé, envié los documentos y confirmé la transferencia. Cerré la laptop sin ceremonia alguna. No hubo celebración, ni champañe, ni llamadas. Solo silencio. No se lo conté a nadie. Ni a mis compañeros, ni a la única persona que podría haber mostrado un poco de interés, y mucho menos a mi familia. Podía imaginar a mi padre, Frank, diciendo algo como: ¿7 millones? Seguro fue suerte. O escuchar a Jenny riéndose y soltando algún comentario condescendiente. No quería nada de eso. Quería calma. Quería abrir mi computadora cada mañana y ver que aquello que había construido seguía funcionando sin depender del juicio de nadie. Esa noche, mientras observaba el panel de control de Coremetric, pensé en lo irónico de la situación. Mis padres habían pasado toda su vida obsesionados con aparentar éxito, y yo lo tenía guardado en un disco duro, sin reflectores, sin aplausos. Una herramienta que no necesitaba validación porque simplemente hacía lo que debía hacer: encontrar la verdad detrás del ruido. Apagué el ordenador casi a medianoche. La ciudad estaba en silencio, igual que mi cabeza por primera vez en mucho tiempo. Tenía una sospecha respecto a la firma donde trabajaba Marcus, pero aún no lo había confirmado. Tendría que revisar los registros. Lo que sí sabía era que mi decisión de mantenerme callado estaba llegando a su límite.
Una semana después del cumpleaños de Yene, retomé mi rutina habitual, café, laptop y tranquilidad. No había tenido noticias de mis padres desde aquella cena, así que seguramente o ignoraban lo sucedido o me culpaban por ello a sus espaldas. Ambas opciones me resultaban cómodas. Durante una pausa, abrí LinkedIn por costumbre. Y ahí estaba. Una publicación de Marcus Whitmore encabezando mi feed. Ser dueño del código no es innovación, la innovación es ejecución. Corta, pretenciosa y lo suficientemente ambigua como para parecer inspiradora a sus seguidores. Tenía decenas de me gusta de personas que probablemente no sabían que él no podría ejecutar ni un sándwich sin una reunión previa. No necesitaba que su nombre estuviera escrito para saber que ese comentario iba dirigido a mí. Su tono era idéntico al que usó en aquella cena, la clase de prepotencia que nace del supuesto de que todos los demás son descartables. La publicación me hizo revisar algo que llevaba meses sin mirar, los registros antiguos de Variety Line Systems. Coremetric ya estaba funcionando bajo los sistemas de Aston Holdings, pero algo en ese mensaje me obligó a regresar a los archivos. Los logs tardaron en cargar. Empecé a revisar fechas, confirmando los comportamientos típicos de los demos. La mayoría mostraba accesos limpios, pruebas normales, tiempo agotado y cierre. Nada raro. Hasta que apareció un nombre que me congeló la mano, Trenway Consulting. El mismo logo que vi en la tarjeta de presentación de Marcus aquella noche. Sus direcciones IP aparecían una y otra vez, golpeando el servidor mucho después de que su tiempo de acceso había expirado. Y esos intentos no eran aleatorios. Recorrían endpoints clave, como si alguien estuviera diseccionando la estructura de Coremetric. No era curiosidad. Era robo. Las actividades duraron unas 3 semanas, justo después de que envié los enlaces de demostración. Más de una docena de usuarios distintos bajo el dominio de Trenway. No estaban probando, estaban intentando replicar. Entonces vi lo que había olvidado por completo, un aviso en la parte inferior del archivo. Trigger activated. Session recorded. Clip sub. Recordé que había añadido esa capa de seguridad durante las primeras fases de prueba. Si alguien intentaba eludir la API interna, el sistema activaba una grabación de pantalla completa. Nada sofisticado, pero suficiente. Abrí la carpeta correspondiente. Un único archivo, fechado 6 meses atrás. Lo ejecuté. La imagen comenzó granulada y luego se aclaró, una sala de conferencias, luces fluorescentes, 3 personas frente a laptops. Marcus estaba al frente, con la chaqueta en el respaldo y las mangas remangadas. A su lado, 2 ingenieros, uno escribiendo, el otro revisando código en otra pantalla. Marcus hablaba con la misma seguridad irritante que mostró aquella cena. Miren, el algoritmo es simple. Replicamos la lógica, renombramos los parámetros y listo. El demo tiene acceso limitado. Pero podemos saltarnos eso. Uno de los ingenieros dudó. Eso va en contra del NA que firmamos. Marcus no se inmutó. Legalidades para los abogados. Nosotros solo exploramos. Una vez que tengamos nuestra versión, hacemos pequeños cambios al modelo y lo declaramos independiente. El otro ingeniero intervino con voz baja. Pero, es su código. Marcus sonrió con desprecio. Entonces debería haberlo protegido mejor. Pausé el vídeo ahí. No moví un músculo. Simplemente apoyé los codos en la mesa, entrelacé los dedos y volví a reproducirlo desde el principio. Observé cada gesto, cada instrucción, cada expresión llena de superioridad. Sabía que era arrogante. Pero no así. No imaginaba que la evidencia sería tan contundente, tan directa, tan imposible de reinterpretar. En cuanto el archivo terminó de descargarse, volví a revisarlo cuadro por cuadro, casi con incredulidad. Después lo guardé 2 veces por precaución, lo renombré para evitar confusiones futuras y finalmente lo subí a una carpeta cifrada que solo yo podía abrir. No era paranoia, era experiencia. La diferencia entre estar preparado y estar vulnerable siempre estaba en esos pequeños pasos. Luego redacté un correo para mi abogado. No me extendí. No había necesidad de adornarlo con emociones ni explicaciones. Solo puse los datos precisos, accesos no autorizados detectados, evidencia adjunta. También añadí la hora exacta del registro y la ruta donde se produjo el intento de extracción. Envié el mensaje y me quedé mirando la pantalla un segundo, solo para asegurarme de que saliera sin errores. Después reenvié el mismo correo al departamento legal de Aston Holdings, quienes tenían los derechos exclusivos de la licencia de Coremetrics. Su sistema respondió automáticamente confirmando recepción, un correo frío y corporativo, pero suficiente para mí. Ese era el tipo de silencio que valía más que cualquier reacción impulsiva. Sabía que, a partir de ese momento, la situación ya estaba en movimiento dentro de canales que no dependían de mis emociones, sino de contratos, términos y consecuencias legales. No llamé a nadie. No compartí nada con amigos.
No publiqué en redes. Lo único que hice fue quedarme ahí, observando la pantalla congelada en el instante exacto en que Marcus se jactaba de cómo planeaban apropiarse de mi trabajo. Había algo casi simbólico en la forma en que su reloj reflejaba la luz del monitor, el mismo que llevaba en la cena del cumpleaños de Jenny, como si todo formara parte de un guión torcido que ellos creían dominar. El silencio en mi apartamento se sentía distinto a cualquier otro. No era una quietud pesada ni amarga. Era una claridad absoluta, una especie de espacio mental limpio en el que todo lo que había pasado finalmente encajaba. No sentía rabia, la rabia era para quienes no sabían qué hacer con la verdad. Yo prefería la precisión, la estrategia. Cerré el vídeo, etiqueté la carpeta con la palabra pendiente, un recordatorio sobrio de que la etapa emocional había terminado y comenzaba la parte técnica, y abrí el panel general de Coremetrics. La plataforma parecía respirar por sí misma, contratos activos, monitoreo en tiempo real, miles de flujos de datos procesándose sin interrupciones. Cada cifra, cada gráfico y cada alerta verde eran una confirmación silenciosa de que mi trabajo tenía valor por sí solo, independientemente de quien lo reconociera o intentara apropiárselo. Apagué la laptop y me dejé caer hacia atrás en la silla. Expulsé un suspiro largo, firme. Había cumplido con lo que debía hacer. La evidencia existía. Era fuerte, irrefutable, y estaba ya en manos de quienes tenían las herramientas para convertirla en consecuencias reales. Yo solo necesitaba esperar. Y eso, para alguien como Marcus, sería más devastador que cualquier confrontación pública. 3 días después, el teléfono comenzó a vibrar con insistencia. Un grupo familiar. Sabía que sería cuestión de tiempo. Mamá, hijo, avergonzaste a Jenny frente a su novio. Esa cena era importante. Ni siquiera pude terminar de leer antes de que apareciera otro mensaje, esta vez de Frank. Frank, siempre tienes que demostrar algo, no puedes dejar que otros hablen. No respondí. Era inútil intentar explicarme ante personas que nunca se habían detenido a escuchar. Lo que había pasado en esa cena, lo que Marcus había intentado hacer, el hecho de que su empresa tenía un na con la mía, nada de eso les importaba. Solo les importaba cómo quedarían frente a los demás. 1 hora más tarde llegó el mensaje de Jenny, un texto separado en líneas como si estuviera recitando un monólogo dramático frente al espejo. Arruinaste mi cumpleaños. Hiciste que Marcus quedara como un tonto. Siempre haces que todo trate de ti. Por fin llevo a alguien que me hace feliz. Y tú lo destruyes. Ni una pregunta. Ni una duda. Ni un intento mínimo de buscar la verdad. Solo acusaciones basadas en apariencias. Dejé el teléfono y continué trabajando. Sentía cansancio, no enojo. Yo había pasado años construyendo algo sólido, real, técnico, mientras ellos construían escenarios, fachadas, fotografías perfectas para redes sociales y comentarios falsamente cálidos para dar una impresión de familia ideal. 2 noches después, otro mensaje de Jenny. Esta vez sin puntos, sin comas, solo una frase desesperada. Por favor no arruines esto para mí. La leí un par de segundos y la borré. Esa frase no era un ruego, era una advertencia. Significaba, quédate callado para que mi historia siga funcionando. Pero yo ya no era parte de su guión. La semana siguiente fue un silencio absoluto. En mi familia, eso nunca significaba calma. Siempre era el precursor a un movimiento estratégico. No me equivocaba. Al llegar a casa una tarde, encontré un sobre grueso en mi buzón. Color crema, tinta dorada, escritura perfectamente curva, mamá. No fallaba. Dentro había una invitación embosada. Compromiso de Jenny Hart y Marcus Whitmore, Crestline Country Club. Sin nota personal. Sin mensaje adicional. Solo fecha, dirección y una tarjeta de confirmación ya completada con la letra de ella, como si mi asistencia fuera un hecho, una obligación decorativa. Me apoyé en la encimera y solté una risa breve. Aquello no era una invitación. Era un mandato con brillo dorado. Al girar la tarjeta, en letra pequeña. Se solicita vestimenta formal. Fotos familiares a las 7 de la tarde, por supuesto. La frase por supuesto lo decía todo. No querían que yo fuera, querían que yo encajara. Que sonriera. Que olvidara. Que reinterpretara el pasado como un malentendido menor para que la imagen familiar siguiera intacta. Así funcionaba mamá. Si alguien era despedido, ella lo llamaba oportunidad de reinicio. Si Jenny suspendía un examen, era un mal calendario. Si yo señalaba una injusticia, era Evan exagerando otra vez. Dejé la invitación en el escritorio y revisé los paneles de Coremetrics. Todo seguía estable. El reporte que envié a los abogados de Aston estaba siendo evaluado, y el silencio confirmaba que avanzaban sin necesidad de molestarme con actualizaciones. No tenía intención de ir a esa fiesta. La idea de presenciar un teatro colectivo me repulsaba. Pero la frase de Jenny seguía rondándome, por favor no arruines esto para mí.
No estaba pidiendo paz, estaba exigiendo mi silencio. El mismo silencio que había mantenido toda mi vida para no crear problemas. Esa comprensión cambió algo dentro de mí. Si querían una reunión familiar, entonces verían quién soy realmente cuando dejo de encajar en su fotografía cuidadosamente construida. Al día siguiente, mamá llamó. Dejé sonar el teléfono 2 veces antes de responder. Evan, cariño, dijo con esa voz que utilizaba con desconocidos, no con nosotros. ¿Recibiste la invitación? Sí, la recibí. Perfecto. Será un evento precioso. Los Whitmore han sido encantadores. ¿Podemos contar contigo? Lo estoy considerando. El cambio en su tono fue casi imperceptible, pero yo lo conocía bien. Era el tono que usaba cuando intentaba enderezar algo sin admitir que estaba presionando. Es importante que estés ahí por Jenny, dijo. Por la familia. Es hora de dejar el pasado atrás. ¿El pasado? ¿Lo de hace una semana? No seas complicado, respondió con un suspiro irritado, aunque enseguida suavizó su voz. Todos decimos cosas que no queremos decir. Marcus intentó robar mi trabajo, mamá. Hubo un silencio largo. Eso es negocio, respondió finalmente. Esas cosas ocurren. No deberías tomarlo tan personal. Ahí estaba. La máscara a punto de resquebrajarse. La frase que, desde niño, significaba. Tienes razón, pero no te está permitido. No discutí. Solo dije. Veré qué puedo hacer. Colgué. Esa noche guardé la invitación en un cajón. Intenté convencerme de ignorarla, pero cuanto más lo pensaba, más claro veía que aquello era una última prueba, una última línea divisoria entre el yo que ellos moldearon y el yo que finalmente estaba apareciendo. Cada parte de mí que alguna vez evitó conflictos me decía que me quedara en casa. Todo dentro de mí, especialmente esa parte cansada de aguantar humillaciones en silencio, me decía que no debía regresar. Sin embargo, hice un trato conmigo mismo, asistiría una sola vez. No habría discusiones ni escenas innecesarias, solo presentaría los hechos tal como eran. Si tanto querían mostrar una imagen de familia perfecta, entonces también tendrían que enfrentar la verdad. Abrí mi calendario y marqué el evento, la fiesta de compromiso en el Crestline Country Club. Había llegado la hora de cerrar aquello que Marcus había iniciado. El Crestline Country Club parecía un decorado cinematográfico. Candelabros de cristal se balanceaban sobre cada mesa, velas dentro de recipientes de vidrio emitían un brillo tenue, y un cuarteto de cuerdas interpretaba una melodía suave que nadie prestaba atención. El ambiente desprendía un aroma a perfume caro y dinero antiguo. La mayoría de los presentes estaban ahí para dejarse ver, no para celebrar. Entré con un traje oscuro, sencillo y sobrio. Sin extravagancias. Apenas crucé la puerta, mi madre me identificó al instante. Caminó hacia mí con una elegancia ensayada, tomó mi brazo con demasiada firmeza y murmuró a través de una sonrisa controlada. Por favor, esta noche nada de confrontaciones. Es un evento importante. Tranquila, respondí, soltando su mano con suavidad. Solo vengo a observar. El gesto rígido en su mandíbula demostraba que no confiaba en mis palabras, pero volvió a colocar una sonrisa artificial y me condujo al salón principal. En el centro del lugar estaban Jenny y Marcus, rodeados por una multitud de invitados. Ella lucía impecable, como si hubiese sido preparada para una sesión fotográfica, aunque su rigidez delataba la presión. En cambio, Marcus disfrutaba cada segundo, traje a medida, exageradamente cordial, riendo más de la cuenta, chocando copas y saludando como un político en campaña. Mi padre ya conversaba con un pequeño grupo cerca del escenario, asegurándose de que todos lo escucharan decir. El compromiso de mi hija. Cuando notó mi presencia, me dedicó un asentimiento tan distante como el que se le da a un colega que apenas se tolera. La presentación comenzó poco después. Las luces se atenuaron y Frank tomó el micrófono, sonriendo como si acabara de firmar un contrato millonario. Solo quiero decir lo orgullosos que estamos, comenzó. Jenny y Marcus representan lo que esta familia más valora, ambición, éxito, unidad y perdón. En esa última palabra, dirigió la mirada directamente hacia mí. Hubo un aplauso breve y educado. Yo solo aplaudí una vez. Entonces Marcus tomó el micrófono, claramente ansioso por su momento de protagonismo. Agradeció a los invitados, elogió a Jenny, y de pronto, cambió el tono con evidente intención. Este es un año decisivo. Mi firma está por cerrar un acuerdo de adquisición que marcará un antes y un después. Es un proyecto que redefinirá la industria. Yo estaba cerca del fondo de la sala, junto a una mesa repleta de copas de champán. No tenía intención de hablar, pero cuando mencionó de adquisición, lo hizo con un énfasis tan calculado que me di cuenta de que esperaba provocar algo. Su pausa, su sonrisa, quería el impacto. Estaba hablando de Coremetric. Avancé unos pasos para que mi voz resonara con claridad. ¿Te refieres a Coremetric?
El silencio cayó de golpe. El cuarteto dejó de tocar a mitad de una nota. Marcus, paralizado, apretó la mandíbula antes de intentar fingir una sonrisa. Evan, dijo con tono ligero, este no es el momento. Es exactamente el momento, respondí, caminando hacia el frente. Te encanta hablar de ejecución, ¿no? Pues enseñemos cómo se ejecuta de verdad. Antes de que pudiera detenerme, saqué mi teléfono del bolsillo y lo conecté al cable del proyector que estaba enlazado al portátil del podio. La pantalla tras el cambió de inmediato, borrando la presentación de fotos de compromiso. El portátil estaba desbloqueado y el vídeo comenzó a reproducirse sin demora. En la grabación, Marcus aparecía sentado en una sala de juntas junto a dos ingenieros. Su voz se escuchaba nítida por los altavoces. El algoritmo es simple. Replicamos la lógica, renombramos los parámetros y listo. Los demos tienen acceso limitado, pero podemos saltarnos eso. La sala entera quedó inmóvil. Se escuchó un susurro ahogado, probablemente de una de las invitadas. En la pantalla, uno de los ingenieros advertía. Eso no es legal con el NA. Y la respuesta de Marcus fue tan fría como directa. Legal es problema de los abogados. Nosotros solo estamos evaluando opciones. Cuando el vídeo terminó, el silencio era tan profundo que podía oírse el ventilador del proyector. Marcus había perdido todo color del rostro. Intentó soltar una risa tensa, pero ni siquiera logró emitir sonido. Ese fragmento está sacado de contexto, balbuceó. Estábamos discutiendo. Lo interrumpí sin elevar la voz. Estaban discutiendo un robo. A eso le llamas ejecución, ¿verdad? Estabas intentando apropiarte de mi trabajo. Un murmullo recorrió la sala, creciendo como una chispa que se expande. Me giré un poco para que todos escucharan. Y, por cierto, Aston Holdings tiene la licencia exclusiva de mi sistema. Tu firma responde directamente ante ellos. El departamento de cumplimiento ya recibió todo mi informe. Cuida bien tus próximas palabras. No hubo gritos, ni dramatismo. Solo dejé caer la verdad en el centro de su noche perfecta. Miré a Jenny, estaba pálida, con los ojos abiertos y lágrimas formándose. Por una vez, parecía no tener respuesta. Marcus seguía inmóvil, aún aferrado al micrófono, mirando la pantalla apagada como si esperara que el vídeo desapareciera. Me dirigí al podio, desconecté mi teléfono y acomodé el micrófono sobre la base, produciendo un leve clic. Felicidades, dije con claridad. Por el compromiso. Di media vuelta y salí del salón. Detrás de mí, el murmullo se convirtió en un enjambre de susurros. El cuarteto reanudó la música, pero descoordinado, casi tembloroso. Nadie aplaudió. No miré atrás. A la mañana siguiente, desperté con 3 llamadas perdidas y un nuevo mensaje de voz de un número desconocido. No necesitaba adivinar quién lo enviaba. Mientras preparaba café, sonó de nuevo el teléfono. Habla Carmen Rivera, del departamento legal de Aston Holdings. Dijo una voz femenina. Usted es Evan Hart, desarrollador de Core Metric, ¿correcto? Sí, respondí. Solo queremos confirmar que la grabación que envió la semana pasada coincide con lo que revisamos anoche, la conversación de Marcus Whitmore con los ingenieros de Trenway Consulting. Coincide. Escuché el sonido de tecleo durante unos segundos. Gracias, señor Hart. Apreciamos su colaboración. No será necesaria su participación adicional por ahora, aunque lo mantendremos informado si hay novedades. De acuerdo. Colgué, me serví el café y dejé que el silencio de la cocina llenara el espacio donde antes había incertidumbre. Todo se estaba resolviendo, finalmente, en el lugar correcto. El último, que tenga un buen día, que escuché por teléfono sonó tan educado que, por un segundo, casi olvidé lo que había detrás. La funcionaria de cumplimiento solo había cumplido con su protocolo, sin emociones ni interés personal. Pero mientras colgaba, supe que el proceso acababa de ponerse en marcha. Cuando una empresa como Aston tomaba un asunto entre sus manos, no dejaba cabos sueltos ni se entretenía con rodeos. A media mañana, mientras terminaba de revisar unos ajustes de servidor, entró un nuevo correo. Estaba etiquetado como comunicado interno prioritario, y por la forma en que el asunto estaba redactado, supe de inmediato que era la respuesta final. El mensaje era frío, profesional y directo. Como empresa perteneciente al portafolio de Aston Holdings, Trenway Consulting ha rescindido el contrato laboral del señor Marcus Whitmore. La medida es efectiva a partir de este momento. Gracias por su cooperación. División de Cumplimiento Legal, Aston Holdings. Esa lista corta de líneas cargaba más peso que cualquier discusión, cualquier confrontación o cualquier intento de defensa que Marcus, o su familia, o la mía, pudiera inventar. No hubo amenazas, ni advertencias previas, ni diálogos interminables. Solo un cierre administrativo ejecutado por personas que no necesitaban explicaciones para entender lo ocurrido. Cerré el correo lentamente,
procesando el resultado. Había esperado más resistencia, más intentos de ocultar la situación o, al menos, un intento de maniobra por parte de él. Pero no. Todo se había resuelto con la eficiencia brutal con la que Aston acostumbraba manejar estos temas. Y lo más sorprendente fue lo que sentí: calma. Por primera vez en semanas, mi apartamento dejó de sentirse como un espacio ocupado por tensión invisible. No había llamadas, ni rumores, ni alguien intentando darme sermones sobre compasión familiar. Solo silencio. Silencio real. Pasaron algunas horas en esa tranquilidad hasta que, a las 3 de la tarde, mi teléfono vibró con insistencia. El nombre de Jenny iluminó la pantalla. Me tomé un par de segundos antes de deslizar para atender, no quería sonar alterado ni impaciente. Al contestar, me encontré con su voz desbordada, entrecortada, casi al borde de un ataque. No tenías derecho a hacer esto. Buenas tardes, supongo, respondí con una calma que la irritó aún más. Evan, lo humillaste. Me humillaste a mí. En esa fiesta no se habla de otra cosa. Lo despidieron por tu culpa. ¿Te das cuenta? Supe que no tenía sentido suavizar la respuesta. No. Lo despidieron porque intentó apropiarse de mi trabajo. Cada acción tuvo su consecuencia. Habrías podido manejarlo en privado. Insistió. Lo hice. Hace un mes. Su empresa decidió hacerse la ciega. El silencio que siguió fue distinto, una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Después escuché cómo respiraba fuerte, como si necesitara recomponerse. Destruiste mi vida. ¿Sabes cómo me hace quedar esto ante todos? Lo que te preocupa es tu imagen, dije. Eso lo deja bastante claro. ¿Crees que esto es gracioso? Soltó, a gritos. No. Solo veo lo irónico que es que el hombre con el que querías casarte pensara que robar propiedad intelectual era una estrategia de negocios. Yo no destruí nada, Jenny. Solo dejé expuestos los hechos. Hubo una pausa aún más larga. Luego, un susurro amargo, cargado de resentimiento. Siempre estuviste celoso de mí. ¿Celoso? ¿De qué exactamente? Ni siquiera intentó justificar la frase. La llamada murió de golpe. No hice amago de volver a llamarla. 3 días transcurrieron sin rastro suyo ni de mis padres, lo cual era sorprendente considerando lo obsesionados que estaban con controlar apariencias. Pero el jueves, cerca del mediodía, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Estamos abajo. Sal, Frank. Miré por la ventana de inmediato. En la acera, su SUV plateado esperaba inmóvil. La postura de mi madre en el asiento del copiloto era tan rígida que parecía que llevaba años preparándose para ese momento. Una parte de mí quiso ignorarlos, dejar que el motor siguiera funcionando hasta que se cansaran. Pero otra parte, la más cansada, necesitaba saber qué papel intentarían interpretar esa vez. Bajé las escaleras, y apenas me vieron salir, ambos descendieron del vehículo. Mi madre sonrió con esa expresión artificial que jamás había funcionado conmigo, estaba más preocupada por parecer tranquila que por estarlo. Frank mantenía su gesto endurecido, su versión de cordura. Evan, empezó ella con voz suave. Solo queremos conversar. Crucé los brazos, apoyándome en la puerta del coche. Si vinieron a culparme, ahórrense el discurso. Deja ese tono, ordenó Frank, con autoridad practicada. Nadie vino a pelear. Entonces, ¿para qué vinieron? Mi madre respiró profundamente, como si fuera a pronunciar un sermón religioso. Toda esta situación se ha vuelto un caos. La gente comenta, Jenny está hecha polvo. Necesitamos encontrar una forma de arreglar las cosas. No hay nada que arreglar. Marcus cometió un delito. Lo descubrieron. Punto. Frank avanzó un paso, torciendo el rostro. Habrías podido dejar que la empresa lo manejara internamente. Pero tú decidiste exhibirlo. La avergonzaste. Nos avergonzaste. Reí, una sola vez. Siguen obsesionados con la fachada, ¿no? Las luces del escenario se apagaron y no soportan ver el teatro vacío. No faltes el respeto, gruñó. Te criamos mejor que eso. Me enderecé y lo miré directamente. Me criaron para callarme cada vez que alguien más necesitaba quedar bien. Ya no juego ese papel. Mi madre levantó una mano, intentando tocar mi brazo. Evan, por favor, solo queremos paz. No. Lo que quieren es silencio. Eso no es paz. No esperé su respuesta. Me di media vuelta y regresé hacia el edificio. Escuché que Frank intentó decir algo más, pero el sonido quedó atrapado cuando la puerta del vestíbulo se cerró detrás de mí. Esa fue la última vez que los vi de frente. Una semana después, Jenny volvió a aparecer en mi teléfono. Esta vez solo fue un mensaje. Perdí un cliente. No quieren asociarse con drama. Disfrútalo. Respondí con una sola línea. El mundo adulto funciona así. No contestó. Archivado.
Esa noche, con la mente fatigada pero decidida, abrí la carpeta cifrada donde había resguardado todos los documentos, registros de auditorías, correos, capturas de interfaz, fragmentos de vídeo, contratos firmados, toda la evidencia que demostraba el intento de robo. Compilé todo en un solo archivo, sin adornos, sin comentarios adicionales, y redacté un mensaje para la doctora Sofía Méndez, directora de cumplimiento de Aston. Adjunto el material completo relacionado con la brecha en Trenway Consulting. Considero finalizada mi participación. Pasaron unos minutos antes de que llegara el acuse de recibo. Caso cerrado oficialmente. Gracias por su colaboración, señor Hart. Me quedé mirando el mensaje, como si necesitara asegurarme de que era real. Meses de tensión, mentiras, burlas veladas y manipulación familiar se habían desmoronado en cuestión de días. No por venganza ni por un impulso emocional, sino por dejar que la verdad caminara sola. No hubo celebración. No me sentí victorioso. Era un cierre distinto, un final silencioso. Como cuando apagas una bocina que llevaba horas sonando, y por primera vez, escuchas lo que de verdad significa la tranquilidad. Durante la semana siguiente, mi teléfono permaneció inmóvil. No hubo más llamadas de súplica, ni sermones disfrazados de preocupación, ni intentos de redención improvisada. Solo silencio. Un silencio que, sin darme cuenta, había necesitado durante mucho tiempo. Antes de dormir una noche, abrí el grupo familiar por costumbre. El último mensaje era una foto que Linda había enviado un mes antes, Jenny y Marcus en un evento benéfico, sonriendo para las cámaras, tratando de mantener viva la ilusión de una familia impecable. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos antes de presionar eliminar chat sin pensarlo dos veces. La sensación fue parecida a limpiar un sistema lleno de archivos corruptos, inmediato, necesario, casi liberador. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, escuché la notificación del correo. El asunto decía, invitación a dictar una clase, Eastwood University. De primeras pensé que era spam o alguna confusión, pero al abrirlo, la formalidad del mensaje llamó mi atención. Era breve, directo, y sin adornos innecesarios. Señor Hart, hemos seguido su trabajo con Coremetric y nos gustaría invitarlo a liderar un taller de 2 semanas sobre sistemas de fraude digital e integridad de datos. Sería un honor contar con su perspectiva. Por favor, indíquenos su disponibilidad. Atentamente. Doctora Sofía Méndez, Departamento de Informática. No era el reconocimiento más grande de la industria, pero tenía algo que rara vez encontraba, autenticidad. Gente valorando el trabajo por su calidad, no por apariencia o reputación. Leí el mensaje 2 veces, sonreí por primera vez en días, y respondí con un correo simple, sin títulos ni formalidades forzadas. Gracias. Estoy disponible el próximo mes. Con gusto participo. Esa misma tarde revisé Coremetric Systems. Todo funcionaba de manera impecable, estable, silencioso, eficiente. El acuerdo de licencias seguía generando resultados para Aston Holdings, y mi nombre aparecía justo donde debía, en los créditos, sin que nadie pudiera borrarlo o maquillarlo. Por primera vez en años, no había nada pendiente por reparar, corregir o anticipar. Cerré el portátil y me quedé quieto unos segundos, asimilando la realidad, ya no le debía presencia ni obediencia a nadie. Ni a un trabajo que drenaba energía ni a una familia que esperaba que siguiera encajando en su libreto. El mundo, sin avisar, se había abierto. Abrí la página de reservas de vuelos, casi como una broma para mí mismo. En la barra de destino escribí Seúl. Era una idea que me acompañaba desde la universidad, vivir en otro país, trabajar de forma remota, empezar de cero donde nadie conociera las historias de antes. Revisé horarios, precios y, sin pensarlo demasiado, seleccioné un boleto de ida. El correo de confirmación llegó segundos después. Salida en 2 semanas. Los días siguientes transcurrieron con una calma distinta. No anuncié nada, simplemente comencé a ordenar mi vida. Vendí lo que ya no usaba, realicé copias de seguridad de todo, limpié el apartamento que por años había sido oficina, refugio y laboratorio. Cada objeto que guardaba o eliminaba hacía que el lugar se sintiera un poco más liviano, como si cada decisión despejara un poco de aire. Una noche salí a caminar por la ciudad. Las calles que había recorrido cientos de veces ya no se sentían mías. Pasé por la panadería que siempre olía a azúcar quemada durante mis noches de programación. Caminé frente a la cafetería donde solía trabajar con auriculares, fingiendo que no escuchaba los murmullos ajenos. Todo se veía más pequeño, como un escenario que ya no necesitaba interpretar. 2 días antes del vuelo recibí un mensaje de un número desconocido. Dejaste huella aquí. Algunos valoramos lo que hiciste. Suerte donde vayas. No había nombre, pero reconocí el estilo. Era alguien de Aston. No respondí, pero el mensaje se quedó conmigo. Había gente que todavía entendía lo que significaba la integridad silenciosa.
Con eso bastaba. La mañana del viaje empaqué la última maleta. Revisé por última vez que el apartamento estuviera en orden y dejé las llaves sobre la encimera. Me detuve en el umbral y observé el espacio donde había vivido tantas fases de mí mismo, el analista agotado, el programador obsesivo, el hijo que prefería callar antes que discutir. Esta vez, el silencio no era un refugio, era una elección. El aeropuerto estaba abarrotado cuando llegué. Un mar de personas apresuradas, maletas chirriando, anuncios constantes. Hice el check-in temprano, busqué un lugar tranquilo junto a una ventana y abrí mi portátil. Solo quedaba una pestaña activa, la página de historias que solía leer pero donde jamás había publicado nada. Sentí que ya era momento. Apreté nuevo post y comencé a escribir, sin adornos ni dramatismo. Hace un tiempo enfrenté a alguien que se burló de mi trabajo frente a mi familia. Descubrí que su empresa intentaba robar mis ideas. Mostré la evidencia públicamente y las cosas no le salieron bien. Mi familia dijo que era arrogante, exagerado, egoísta. Pero no era ninguna de esas cosas. Simplemente dejé de creer que el respeto se demuestra guardando silencio. Me detuve, respiré, y continué escribiendo algo que llevaba años en mi cabeza. Confundieron seguridad con arrogancia porque dejé de disculparme por tener razón. Hay quienes odian la fuerza tranquila porque les recuerda que ellos no la tienen. Presioné publicar, cerré el ordenador y me levanté cuando anunciaron mi grupo de embarque. La azafata escaneó mi ticket. Caminar por el túnel que llevaba al avión se sintió extraño, los pasos eran ligeros, el murmullo de los motores vibraba en el piso, y por primera vez no había culpa, miedo ni tensión. Solo movimiento. Al entrar al avión, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si cada paso marcara una separación definitiva entre lo que había sido y lo que estaba a punto de empezar. Ya no había nada que reclamar ni justificarse. No sentía la obligación de demostrarle nada a nadie, ni a quienes dudaron de mí, ni a quienes se beneficiaron de mi trabajo sin admitirlo, ni a aquellos que confundieron mi silencio con debilidad. Busqué mi asiento con calma, acomodé la mochila bajo el asiento delantero y exhalé lentamente mientras apoyaba la espalda en el respaldo. Afuera, el movimiento frenético del aeropuerto seguía desarrollándose como si nada hubiese cambiado, pero para mí sí había un antes y un después. Ese viaje no era un escape, era una decisión consciente de avanzar sin mirar por encima del hombro. Mientras el avión comenzaba a avanzar hacia la pista, observé por la ventanilla cómo las luces del aeropuerto se difuminaban. Pensé en todas las veces que había intentado arreglar a personas que solo querían que me mantuviera en el papel que ellas habían escrito para mí. Pensé en lo absurdo que había sido creer que, si trabajaba más duro o callaba más fuerte, algún día me verían como realmente era. Ahora entendía lo obvio, nunca se trató de convencerlos. Se trataba de liberarme de esa expectativa. El sonido de los motores creciendo llenó la cabina, y un ligero temblor recorrió el fuselaje. Cerré los ojos un segundo, no por temor, sino para dejar atrás mentalmente todo aquello que me había retenido. Las discusiones, las miradas condescendientes, las acusaciones injustas, todo quedaba reducido a un eco distante. Cuando el avión finalmente despegó y la ciudad empezó a hacerse pequeña bajo las nubes, no sentí nostalgia ni remordimiento. Sentí espacio. Sentí aire. Sentí futuro. Lo que antes me había parecido silencio se transformó en algo completamente distinto, un terreno despejado, un vacío que por primera vez no asustaba, sino que invitaba a construir algo nuevo. No buscaba venganza, aplausos ni validación. Buscaba exactamente lo que estaba experimentando en ese instante. La certeza de estar eligiendo mi propio camino, sin permisos ni explicaciones. Y mientras el horizonte se abría frente a mí, entendí que aquel vuelo no era solo un cambio de ubicación. Era el inicio de una vida que, por fin, me pertenecía por completo.